Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos visita el doctor Samuel Ramírez. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Un gran placer tenerlo en el programa. Gracias. Para hablar de este tema tan interesante, el lupus, que es una enfermedad no muy conocida, doctor, Sí. En sí, pero muy frecuente. Entonces, ¿cómo se da eso? Que la gente no conozca tanto el lupus, pero obviamente sea tan frecuente. Ya vamos a hablar por qué se da esa peculiaridad. ¿Qué es el lupus, doctor? Sí. La palabra lupus comienza a utilizarse a partir de finales del siglo X. Sí. Etimológicamente la palabra lupus proviene porque las lesiones cutáneas de piel que caracterizan a esta enfermedad semejan mucho las mordeduras provocadas por un mamífero carnívoro llamado, parecido al perro, llamado lobo, canis lupus. De ahí viene la palabra lupus. El lupus es una enfermedad que proviene de alteración del sistema de defensa del cuerpo, del sistema autoinmune. Es decir, es una enfermedad inmunológica. Se ha demostrado que factores medioambientales, genéticos, pueden estar involucrados en la patogenia, en la forma como se presenta esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad, doctor? Bien, el lupus puede simular cualquier cosa, sí. Por eso que hago un llamado a los médicos para que tengamos siempre presente las manifestaciones que voy a señalar, porque muchas veces no las tomamos en cuenta. El lupus es una enfermedad que, como la sífilis y la tuberculosis, se le llama la gran simuladora. Cualquier cosa puede ser, por así decirlo, lupus. Las principales manifestaciones del lupus iniciales son la astenia. El paciente se siente débil, el paciente se siente fatigado, sí. Puede presentar fiebre, puede presentar pérdida de peso, sin apetito, anorexia, y esas son las manifestaciones generales sistémicas más frecuentes del lupus. Cuando usted habla de que es una enfermedad autoinmune, habló de ese término, ¿qué se refiere a eso? ¿Qué significa eso, doctor? Autoinmune significa que está provocada o que se debe a una alteración del sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmunológico. Sí. Esa es la expresión autoinmune. Ok. Sí. Entonces, doctor, estos síntomas que usted da pueden parecerse a cualquier otra... A cualquier otra enfermedad. Pues tal vez esa es la razón por la cual mucha gente no... Por la cual a muchas personas no se le diagnostica a tiempo, que es precisamente la causa por la que se llega hasta la cronicidad. Luego hay otras manifestaciones también, muy frecuentes también, que son las manifestaciones musculoesqueléticas. Estas son dolores en las articulaciones, principalmente de las manos. Estas pueden llegar a inflamarse, es decir, a provocar artritis. También tenemos una lesión cutánea muy característica que se llama, es un eritema, por eso de ahí el nombre de lupus eritematoso sistémico, porque son lesiones enrojecidas que aparecen en el puente nasal, en las mejillas
Y también pueden aparecer en la barbilla, en la región mentionada, y también en los pabellones auriculares de la oreja también. Esta lesión se le llama en ala de mariposa. Es muy característica del lupus, no es patognomónica, es decir, que no se presenta exclusivamente en el lupus, sino que hay otras enfermedades que pueden presentar esta lesión, pero esa es una de las lesiones más importantes cutánea para el diagnóstico de lupus. ¿Y cuáles son las causas, doctor? ¿Por qué puede una persona padecer de lupus? Verdaderamente la causa, como se le llama etiología, la etiología es desconocida, no se sabe cuál es la causa del lupus. Sí están involucrados factores medioambientales, factores genéticos que pueden desencadenar esta enfermedad. Hay fármacos inductores de lupus, entre los cuales voy a mencionar algunos, como por ejemplo hay 2 de ellos que se utilizan en las mujeres embarazadas cuando tienen presión alta, es decir, cuando presentan preeclampsia, que se llama alfa-metildopa, que viene con el nombre de Aldomec. Eso es para las personas, la mujer embarazada. También otro medicamento llamado hidralazina, también utilizada para las mujeres embarazadas con presión alta. Y también quiero llamar sobre todo la atención de los anticonceptivos orales. Hay anticonceptivos orales que pueden producir lupus, inducir lupus. El lupus es una enfermedad que ataca a las mujeres jóvenes en edad fértil, de los 15 a 40 años de edad. Es de el grupo etario más frecuentemente afectado. Las mujeres son... La mujer es mucho más frecuente afectada que el hombre en una proporción de 10 a 1. 10 a 1. 10 mujeres por un hombre sufren lupus. Entonces, doctor, ¿qué tiene la ciencia? Porque si no sabemos qué lo produce, obviamente es más difícil la cura. Siempre las enfermedades que, por lo que hemos aprendido aquí en el programa, nos hemos dado cuenta que las enfermedades que no se conocen, la razón por la cual se da, entonces la cura es casi imposible. No hay un tratamiento específico, exactamente. Entonces, ¿pero qué se hace? Exacto. Bien, depende de la etapa en que diagnostiquemos el lupus. Si se trata de un lupus leves, en el cual caracterizado por artralgia, o sea, dolor de las articulaciones, mialgia, o sea, dolor muscular, fiebre, ese tipo, en esa etapa utilizamos los antiinflamatorios no esteroideos, los llamados AINE, que todo el mundo conoce, como por ejemplo el diclofenac, la aspirina, esos son los antiinflamatorios no esteroideos, esos son los medicamentos utilizados. Para las manifestaciones cutáneas, como esa que señalábamos, de la lesión en ala de mariposa, se utilizan medicamentos llamados antipalúdicos, que responden muy bien. Hay uno de ellos conocido con el nombre de hidroxicloroquina, la cloroquina, Aralen, el nombre comercial, es la respuesta de las lesiones cutáneas es muy buena en este tipo de medicamentos. Y reservamos los glucocorticoides o esteroides ya para los lupus graves, para cuando hay ya serias complicaciones, al igual que otro tipo de medicamentos llamados citotóxicos, entre los cuales hay varios llamados azathioprina, ciclofosfamida, que ya eso entran dentro de un... Va a ser dependiendo obviamente del tipo, de la etapa en que encontremos y de las alteraciones que el paciente presente en el momento del diagnóstico. Así es. Doctor, tenemos una encuesta que se nos olvidaba presentarle, donde salimos a la calle a preguntarle a los dominicanos qué provoca el lupus, así que nos gustaría que usted lo viera para ver qué tanto conocemos sobre el tema.
El lupus es una enfermedad que se produce con ñáñara, nacío, se le hacen ampollas de agua y de sangre como pus. Un cáncer en la piel. No le sé decir. El lupus es un cáncer en la piel que le va comiendo las hormonas, la vista, lo va matando poco a poco. No sé. Bueno, el lupus produce una enfermedad en la piel que te calcome con el tiempo, que es una enfermedad que lleva un buen tratamiento. La gente que la tiene debe tratarse rápido. Mi entender, el lupus, usted no se puede dar ninguna herida porque la sangre no se coagula. Doctor, ¿qué le pareció? Cáncer de la piel, mucha gente habló del tema. Realmente el lupus no está asociado a cáncer de piel, no. Pero ¿y el tema de la coagulación? Sí, hay algunas lesiones cutáneas que son las más visibles, las que el paciente más ve, más conoce, y por eso emiten esa opinión, pero realmente no hay una asociación entre lupus y cáncer cutáneo, cáncer de piel. Tenemos que hacer una pausa, doctor, pero cuando regresemos entonces yo quiero que hablemos acerca de qué puede pasar con lupus, si puede agravar la situación en el ser humano, qué puede suceder si no tratamos el lupus a tiempo. Sí. Regresamos ahora. De regreso seguimos hablando con el doctor Samuel Ramírez sobre el tema de hoy, lupus. Doctor, le decía la pregunta antes de irnos a la pausa, de qué puede pasar con un lupus que no se trata, qué puede pasar con el ser humano. Sí, como señalábamos en la pausa, el lupus es más frecuente en la raza negra y hay ciertas condiciones que deben ser muy tomadas en cuenta cuando se diagnostica lupus. Es causa frecuente de aborto y también pues hay una exacerbación de esta enfermedad cuando la mujer está embarazada. Se recomienda que cuando el lupus está activo, se recomienda posponer los embarazos, porque se ha demostrado que el embarazo, porque como dijimos al principio, en el lupus también se ha considerado que hay factores hormonales que inciden en la aparición de esta enfermedad y todas esas condiciones pues deben ser tomadas en cuenta. Cuando diagnosticamos el lupus, fundamentalmente procuramos evitar, impedir las complicaciones más importantes de esta enfermedad. Hay complicaciones a nivel de corazón, pueden producir pericarditis, es decir, una inflamación de la tela que envuelve al corazón, pueden producir una pleuritis, que es la tela que envuelve a los pulmones, también puede producir endocarditis, o sea, una inflamación dentro del corazón, y hay una lesión muy característica llamada de Lichtmann-Sachs, así se llama la endocarditis de Lichtmann-Sachs, se llama de la provocada por lupus, y también puede producir también una inflamación del músculo cardíaco en sí, entonces a eso se le llama miocarditis. Pero también existen complicaciones renales, que son de las más importantes y son de las principales causas de muerte en el lupus. El lupus, las causas principales de muerte son las infecciones y la insuficiencia renal. El paciente con lupus puede tener, si tiene afectación renal, pues entonces pierde la proteína por la orina y puede llegar hasta un grado llamado síndrome nefrótico, cuando se pierde una gran cantidad de proteína por la orina. Puede tener también orinar sangre y a eso le llamamos hematuria, y también puede tener la proteína en la orina, ¿verdad? También puede tener... Doctor, disculpe que le interrumpa, doctor, pero entonces, ¿cómo se diagnostica? Que no hemos hablado de eso. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Hay un estudio que se se conjugan los datos
clínicos, les saben, en esta enfermedad es importantísima una historia clínica muy bien elaborada. Por eso, al ser una enfermedad tan sistémica que se expresa, que afecta tantos sistemas, tantos órganos, no hay prácticamente órgano del cuerpo humano que esté indemne o libre de ser afectado por el lupus. Es una enfermedad verdaderamente sistémica, de ahí el nombre, lupus eritematoso sistémico. Eritematoso porque las lesiones son enrojecidas y sistémica porque afecta a todo el cuerpo. Entonces, esta es una enfermedad que verdaderamente debe ser manejada, ¿verdad?, por el médico internista, que es el médico que da la atención integral al enfermo. Y el diagnóstico lo establecemos por los signos y síntomas de la enfermedad y por pruebas de laboratorio. Hay pruebas de laboratorio en la cual una prueba llamada ANA, que es anticuerpos antinucleares. Esa prueba en un 95% de los casos está positiva en el lupus. No es exclusiva del lupus, pero en el 95% de los casos está presente. Sí. También tenemos que cuando le hacemos un hemograma, un estudio de la sangre al paciente con lupus, vamos a encontrar anemia, disminución de los glóbulos rojos, leucopenia, disminución de los glóbulos blancos, y trombocitopenia, disminución de las plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos disminuyen una serie muy particular, un tipo especial de glóbulos blancos que son los linfocitos, que se encargan de defensa del organismo y provoca entonces el lupus linfopenia. Esas son las alteraciones características que encontramos en un hemograma, en un estudio de la sangre del coso. Hacemos un examen de orina, vamos a encontrar proteinuria, vamos a encontrar unas alteraciones llamadas cilindros, celulares y granulosos, de esos tipos así que se clasifican. Encontramos un análisis muy especial que sirve también de pronóstico y de seguimiento, que se llama eritrosedimentación. Ese es la velocidad de sedimentación globular. Es un análisis inespecífico, pero que sirve de pronóstico para el lupus, la eritrosedimentación. La asociación, vuelvo y repito, de signos y síntomas de la enfermedad, esto que acabo de señalar, junto con pruebas de laboratorios. Doctor, el complemento C3 también disminuye, un análisis llamado complemento C3 disminuye hipocomplementemia. Entonces, doctor, para concluir, que entonces una persona que padece de lupus, está viendo el programa en este momento, ¿qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? O que tiene síntomas, algunos síntomas que él conoce, algunas, ¿qué debe hacer? Bueno, lo primero es acudir a un médico internista para que el médico internista, que es el médico de la atención integral del adulto, pueda realmente establecer el diagnóstico. Después, dependiendo de la etapa en que se encuentre el lupus, si es un inicio, si es una etapa inicial, pues entonces utilizamos básicamente los antiinflamatorios no esteroideos, como vuelvo y señalo, y si está en una etapa más avanzada, pues ya entonces utilizaremos otros fármacos, entre ellos los antipalúdicos, si hay lesiones cutáneas importantes, y ya cuando hay lesiones más comprometedoras, entonces nos vamos a los esteroides, los glucocorticoides. Pero el pronóstico de que el lupus no llegue, no se desarrolle, no crea una situación. El lupus realmente es una enfermedad. Se puede parar, se puede controlar. Sí. Con medicamentos la enfermedad, aunque pueden ocurrir exacerbaciones, pero uno puede realmente ¿cómo te digo? Detener el avance de esta enfermedad, es cierto, sí. Doctor, de verdad que muchísimas gracias. Sí. Un gran placer siempre tener en el programa. Usted todavía sigue en la UCE, ¿verdad que sí, doctor? Sí, estamos ya. Muchísimas gracias por estar aquí, el doctor Samuel Ramírez con nosotros. Un gran placer siempre tenerlo en el programa. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón Rossi. Wilfredo y Alfonso Mañón Rossi nos acompañan. Regresamos ahora. Bueno.